Muy buenos días, hermano, a la querida audiencia también, un saludo grande y feliz de estar nuevamente conectados para compartir, tratar de traer alguna información que pueda ser útil, edificante, ¿no? La semana pasada habíamos hablado sobre el tema de la ordenación, o mejor, la semana antepasada, de la ordenación de la mujer al pastorado. Hay hermanos que están preocupados, hay otros que no lo están. Hay información en algunos hermanos, hay desinformación en el grueso de hermanos también. Hay líderes que están interesados, preocupados en que esto se aclare, y otros que quizás no le ven la magnitud de la situación. Es decir, es un tema que en un sentido está dividiendo, porque no estamos todos al unísono, intentando saber qué está pasando. Pero como se dijo en la ocasión anterior, creemos que esta puede ser la punta del iceberg. Esto es de una profecía que la hermana White lanzó como réplica a la apostasía alfa de John Harvey Kellogg, aquel doctor que causó daño a la iglesia adventista por los 1900, finales de los 1890, 1900. Y ella habló acerca de otro evento que llamó apostasía omega, que entonces son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Que así como fue la apostasía alfa, que al estudiar el tema, qué es lo que ocurrió allí, con las ideas teológicas extrañas de este doctor Kellogg, su panteísmo, y cómo ganó gente, pastores, médicos, muchos hermanos que lo siguieron, y cayeron en apostasía, se apartaron de la iglesia por diversos motivos. Así Elena White también profetiza que habría para el final del tiempo una apostasía similar muy grave, que ella llamó apostasía omega. Sí, y hay un motivo, y es que antiguamente en la iglesia adventista los problemas internos que teníamos los resolvíamos con la guía del Espíritu Santo y la ayuda de la palabra de Dios. De hecho, pensemos en Pablo cuando él aborda este tema de problemas eclesiásticos y desunión, allí en la carta a los Corintios, y entonces les habla con amor, pero con autoridad también. Y estos hermanos oyen la palabra de Dios, oyen el testimonio que el apóstol Pablo da, y por lo tanto respetan lo que Pablo dice, no es voz de hombre, sino palabra de Dios. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo una situación extraña. Hasta hace unos años atrás, la palabra de Dios lograba zanjar, solucionar el problema. Recordemos el caso de la discusión que hubo con motivo de la teoría de Desmond Ford sobre el santuario. Y entonces, reunidos los hermanos, discutieron el tema y no aprobaron, basados en la Biblia, la idea de Desmond Ford de que el juicio investigador ya había empezado en el año 31, no en el año 1844, como la profecía de Daniel 8:14 nos hace ver. Entonces, con la Biblia y el estudio de la palabra de Dios logramos zanjar. En este caso, no logra la Biblia, o mejor, la Biblia sí es clara, y esto lo hemos mostrado hace 2 semanas atrás, reiteraremos algunos versículos también, pero cuando hermanos no quieren ver este tema desde el ángulo bíblico, sino desde el ángulo cultural, es decir, ya van a desoír la palabra de Dios. Lógicamente, la división ya se instala, la desunión ya va a ser evidente, y entonces sí creemos que ya estamos en camino hacia la gran apostasía omega. La razón es que nos separamos de la palabra de Dios. Lo vamos a resolver supuestamente en términos culturales, de permisión cultural, que es finalmente lo que el voto mundial, si nos acordamos, del 2015, si bien se había hecho estudios bíblicos mediante la comisión del TOSC, que es esa comisión de estudio de la teología de la ordenación que trabajó por 4 años, desde el año 2010 al 2014. Allí los hermanos eruditos trabajaron y produjeron diversos materiales para las respectivas divisiones, las 13 divisiones mundiales adventistas. De modo que los delegados tenían toda la posibilidad de leer, el acceso a leer esa información y elegir lo que ellos sentían que era mejor. Aunque hubo muchos casos de hermanos que no buscaban leer, sino directamente promover una agenda de hacer votar algo. En fin, este es otro tema. Lo cierto es que se hizo el estudio bíblico, pero cuando se llevó a la votación, hubo 2 votos nada más, hasta que apareció un tercero.
porque en los dos votos no lograba solucionarse el problema. Y finalmente el voto final fue que si se permitía a la división, a las divisiones en general, que ellos eligieran votar por la aprobación del pastorado sin distinción de género o de sexo. Es decir, darle permiso a cualquier división a que escogiera elegir pastores sin distinción sexual. Y no se permitió. Y entonces en eso consistió el voto y se dijo que no. Y entonces por tercera vez la reprobación. Por lo tanto, como hay estudio bíblico hecho, y aquí los hermanos no hacen caso al estudio bíblico, vemos que esto no es una cuestión cultural, es una cuestión bíblica de rebelión contra la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde los hermanos nos tenemos que informar, interesar, porque estamos viviendo una situación muy dramática, lo tenemos que mirar así, porque estudiamos la lección de la escuela sabática y pareciéramos vivir como en dos mundos. Déjenme ilustrarlo, lo que quiero decir. Esto se parece a como cuando una maestra va a enseñar a los niños pobres de alguna zona muy humilde las matemáticas o cualquier disciplina de matemáticas. Y los niños, pues, acostumbrados a sus cosas humildes, no entienden los ejemplos de la maestra cuando ella trae la suma de, y entonces ella va a sumar 2 carros Rolls Royce. Ella está en un nivel de ricos, que tiene el hijo de un dueño, más otros 3 carros de un tío, y etcétera, etcétera. Entonces los niños no entienden ese tipo de lenguaje para aprender suma y resta. Bueno, algo parecido pasa en nuestras escuelas sabáticas. Los maestros están enseñando un lenguaje, no digo superficial, pero raya en que no se adecua al contexto que estamos viviendo. ¿Y cuál es? Desunión. Por lo tanto, un maestro que va a enseñar la escuela sabática para que pegue la lección, para que llegue al corazón de los oyentes, para que los oyentes entendamos que es unidad, de eso trata todo el trimestre. Y yo agradezco tanto a Dios cómo permitió que esta lección, ya creada por el 2014, pudiera estar preparada para este tiempo. Es una paradoja muy, muy interesante, muy, muy bonita, cómo se dan las cosas. Sin embargo, es así. Vivimos un tiempo dramático, especialmente en este país, y la lección tiene que ser dada por los maestros con conocimiento, tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo. ¿Sí? Como dije, el ejemplo de la maestra y los niños pobres, enseñarle al nivel de ellos, pues enseñar al nivel que estamos viviendo. ¿Qué es desunión? ¿Qué es división? Y aquí, cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, sino que queremos poner arriba la cultura. Déjenme ilustrar todavía más, hermanos, este fenómeno. En cuanto a la reivindicación de la mujer, mi opinión es que hay que aplaudir. Voy a tomar un ejemplo nada más, que es el tema de la reivindicación que las mujeres obtuvieron en cuanto a la maratón en la década del 60 y 70. Por 1966 había corrido en una maratón exclusiva de hombres en Boston, una mujer anónima. No se supo luego quién era, pero no tomó estado público porque no llevaba dorsal. Esto significa no llevaba el número inscrito en el cuerpo. Así que corrió ella, nadie se dio cuenta. Pero el año siguiente sí corrió una dama que se hizo anotar como K. Swirte. Esta dama no puso su nombre femenino y así pasó con el número 261. Ese fue el dorsal que ella utilizó. O sea, su número en el frente y en la espalda. Cuando ella corrió en la maratón, reitero, prohibida para mujeres, 1967, periodistas advirtieron el fenómeno, les llamó mucho la atención y anduvieron detrás de la mujer. Y allí, en esos vehículos, estaba uno de los comisarios que se enteró casualmente de que corría una mujer. Se armó una situación tan penosa, está filmado, está en YouTube, uno puede buscar ese filmado tanto en inglés como en español. El hombre forcejea con la mujer, aparece el entrenador de la mujer defendiendo a esta, creo que es Caterine, y luego el novio de él haciendo fuerza contra el comisario, las cámaras filmando y tomó notoriedad nacional. Bien, esto fue en 1967. Para 1972 ya estaba permitida la participación de las mujeres en la maratón de Boston. Y en el 74 tiene muy buena performance esta dama que en el 67 corrió con 4 horas y fracción. Ella decía, aunque sea de rodillas voy a llegar para no avergonzar a mi sexo.
porque tenemos derecho de correr. Bien, ese es un ejemplo. Hoy es tan común que las mujeres participen y uno se goza mirar mujeres y en tantos otros deportes también. Ok, una cosa es la reivindicación en la sociedad secular, pero en el reino de Dios, en la casa del Señor, los parámetros son distintos. No podemos tomar los parámetros de la sociedad y imponerlos o traerlos como modelos para nosotros, que es lo que está pasando aquí en esta división norteamericana. Porque lo que ocurre afuera, la reivindicación de la mujer en muchos aspectos, dijimos ya el sufragio universal de los participantes para las votaciones, antes no participaban las mujeres, habíamos hablado de lo que hizo Rosa Parks allá en Alabama cuando pagó su boleto en el autobús y se sentó adelante, no estaba permitido para los negros, menos para las mujeres. Pensemos en Jesús, cuando Él reivindica a la mujer, allí en el trato que tiene con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Si uno repasa el texto tan denigratorio de la mujer en los apócrifos, en el libro eclesiástico, capítulo 42, del versículo 9 en adelante, es muy triste el trato o la consideración de la mujer allí en la sociedad judía. Lo dice ese apócrifo. Entonces Jesús hace una gran obra, trata a una mujer desclasada, una mujer prostituta, de hecho de ser mujer nada más, poder dirigirse a ella. Y sin embargo Jesús lo hace, reivindica a la mujer, pero el hombre a lo largo del tiempo la humilló. De hecho, el argumento que se utiliza es que todo esto se basa en Génesis capítulo 3, 16, que allí supuestamente Dios da la orden para el machismo del hombre sobre la mujer, y él se enseñoreará de ti, dice el texto, ¿no? Olvidando que Dios allí en Génesis 3 tiene que arreglar una situación creada por la pareja humana, un desorden, el pecado traído por ellos, de un plan original que estaba en Génesis 2, donde sí había igualdad, Génesis 2, si bien eran diferentes uno y otro, el hombre es igual al hombre y la mujer es igual a la mujer. Entre el hombre y la mujer hay diferencias, pero ontológicamente, en cuanto al ser, no, son iguales los dos, en Génesis 2. Pero en Génesis 3 siguen siendo iguales, reitero, en cuanto a su naturaleza de ser, pero en cuanto a roles, por causa del pecado, Dios puso diferencia. Y entonces puso al hombre allí que se enseñoree de la mujer, y la mujer que tenga dependencia del hombre. Y esto ya lo hemos explicado en la vez anterior, que esto se entiende a la luz de Efesios 5 y 1 de Pedro 3, como una lupa para entender Génesis 3, 16. Entonces, esto se hizo un abuso de parte del hombre a lo largo del tiempo, lamentablemente, pero fue por el pecado que la pareja humana trajo al planeta. No obstante, en el reino de Dios, y eso es lo que importa, es el modelo para la sociedad secular. Y este reino de Dios, que es la iglesia, es el pueblo de Dios, y particularmente en los servicios de la iglesia, allí hay una extensión. A la hora de definir qué es una iglesia, la iglesia es la participación de familias cristianas. Una familia cristiana con otra familia cristiana van formando la iglesia. Y la familia, que es la base de la iglesia, allí el creyente con ya sea soltero, puede serlo, cuanto más cuando está con familia. Dios puso las bases. Esto aparece en 1 de Timoteo capítulo 2. Ahí menciona que Pablo dice, basándose en el modelo de la creación, que no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, porque no fue Adán el que pecó, sino ella. Pero entonces se le dan los roles. Y el rol, por causa del pecado, es que uno se someta al otro. El tema de la sumisión es muy importante. Esto lo cuenta 1 de Corintios capítulo 11, acerca de que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo. Al haber sumisión en un mundo de pecado, entonces es llevadero este gran problema. Pero aquí que en la sociedad secular desoyen, no interesa, ellos están en otra onda. Pero nuestra iglesia que tome ese modelo secular para reivindicar a la mujer en la iglesia, dándole los honores de liderazgo pastoral, ahí nos acordamos lo que le pasó a Eva. Y Elena White trae, yo recomiendo la lectura ya casi profética, que aparece en Patriarcas y Profetas, páginas 48 y 49, acerca de las modernas Evas. Es una expresión que Elena White utiliza. Que así como pasó con la antigua Eva, aquí en Satanás le endulzó el oído para darle esa posición de superioridad aún sobre el hombre, hacerla como diosa. Y ella cayó en la trampa. Bueno, hoy a las modernas Evas les pasa algo similar.
Y es, no necesariamente la mujer, hay muchos hombres que están detrás de este tema, lamentablemente. Yo oigo más hablar a líderes, pastores, que a mujeres defendiendo el liderazgo pastoral femenino. Pero olvidando que lo que pasó en Génesis está produciéndose hoy acá. Digo más, para ser más enfático. Hoy estamos repitiendo el pecado de Génesis capítulo 3, de acercarnos al árbol prohibido. Si Dios dio la orden en Génesis 3 de que la mujer, su dependencia, su ansia, su anhelo, así dice el texto, será hacia su marido y él se enseñoreará de ti, dice el texto, ¿no? Y reitero, para no repetir otra vez la explicación que di de cómo se entiende ese texto a la luz de Efesios 5 y 1 de Pedro 3, que ya se comentó hace 2 semanas atrás, ya doy por sentado que sabemos qué significa ese texto. Lo cierto es que hoy se vive una ilusión de creer que podemos volver a Génesis 2, de allí de la igualdad de hombre y mujer, cuando no estamos en Génesis 2, estamos en Génesis 3. Y si hoy, de Génesis 3 en adelante, hasta la segunda venida de Jesús, viviremos con la maldición del pecado y la presencia de Satanás. Si hoy queremos otra vez repetir el pecado de Eva, de las modernas Evas, de que tomen el árbol que Dios le dice no lo hagan, yo ya di la orden, esto es el plan que tengo para ustedes. Estamos repitiendo ese pecado. Es desoír el mandato que Dios dio en Génesis 3:16, muy clarito. Es más, mujeres de buena voluntad, mujeres cristianas, que son hijas del Señor, cuando oyen esto de la sumisión a su marido, creo que puede haber excepciones, pero la gran mayoría están de acuerdo porque Dios creó esa naturaleza de la mujer para que ella sea la ayuda idónea del marido, que ella apoye a su esposo, que ella sea... ¿Cuántas veces usamos el ejemplo de que si él es la cabeza, ella es el cuello? Yo estoy de acuerdo, porque es así. ¿Quién lo contradice? Porque es real. La mujer tiene un papel tan importante en la conducción del hogar, cuando apoyando a su marido, guiándolo, aconsejándole, suavizándole el carácter cuando el hombre se pone feo, etcétera. Entonces la mujer tiene esa función, pero competir 50-50, que es lo que se quiere hacer ahora, y que como consecuencia ella tenga que dejar en segundo término el rol que Dios le dejó como esposa, como madre, contrariando el plan de Dios. Porque por algo Pablo dice esto en 1 de Timoteo capítulo 2, y no lo habla en términos culturales allí de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, al cual Pablo le escribe, porque hay quienes dicen que ese texto es un texto cultural, el texto de 1 de Timoteo capítulo 2, 12. No le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, así dice el texto. Y ya lo hemos comentado también respecto de enseñar, que tiene que ver con un enseñar de guía mayor, como lo hacen los gurúes, o lo hacen los filósofos, aquellas personas que abren camino en su enseñar. Hay personas que cuando hablan son brillantes, hay mujeres que son brillantes. Uno diría, ¿pero acaso no puede la mujer enseñar? Claro que sí, ella es brillante. Muchas veces considero que es superior al hombre también, su inteligencia, su capacidad, su intuición. Yo no quiero contar más, e incluso no quisiera, para ser más claro todavía, competir a un pastor hombre y a una pastora mujer. Porque ahí, si a la hora de competir quién es más talentoso, mejor me callo. Lo que quiero decir es que aquí hay un rol que Dios puso. Y el rol es que la mujer apoya al marido. Cuando uno está en contra del rol, del papel que Dios asignó a uno y a otro, ahí hay problemas. Entonces, aquí no se trata de un machismo. Y si alguien dice el pastor Contreras ya está reconociendo la superioridad de la mujer, no tengo problemas. Mi ánimo no es competir que la mujer sea superior o inferior. Sé que es diferente. Y en algunos aspectos el hombre es superior como la fuerza física. Pero en otras cosas es superior la mujer, claro que sí. Pero al hablar de rol, ahí es donde nos metemos en problemas. Como cuando queremos hacer una actividad, encontramos oro. Y para el oro, el petróleo, hay formas de excavarlo. Pero aquí que yo voy a desarrollar mi propio método. Voy a excavar con una pala común. Yo voy a sacar oro así. O petróleo. Y alguien dice, no lo hagas porque vas a perder el tiempo. Hay otras maneras de excavar. No hagas tu manera. Acá lo mismo. No es la manera de uno, es la manera de Dios. Y por lo tanto, si no se hace caso a la manera de Dios, eso se llama rebelión. Y por lo tanto se torna muy grave, porque estamos hablando de un segmento muy importante, quizás el más importante de la Iglesia Adventista a nivel mundial, nada menos que la división norteamericana. El argumento que se usa ahora es
que de aquí fluyen los fondos, grandes dineros de apoyo y que ha sido meritorio a lo largo de las décadas, desde que creció la Iglesia Adventista a nivel mundial. ¿Cuántos misioneros, cuánto dinero no salió de acá, de este territorio americano? Pero las glorias pasadas no sirven hoy, no se utilizan. Los laureles del pasado hoy ya están marchitos, si es que no cambiamos la actitud de cómo mirar el texto bíblico. Aquí no es una cuestión cultural, es una cuestión de rebelión. No se puede permitir que la cultura, por eso saqué el ejemplo de esta dama Catherine Switze, esta mujer que compitió en 1967 en Boston. Doy los datos, los reitero por si a alguien le interesa, busca allí en internet, en YouTube, ahí está. La mujer que compitió con el dorsal, también el número 261. Es para aplaudir, una mujer que hoy se convierte, hoy ya está mayor, anciana la señora, pero es el modelo de mujeres a nivel mundial. Ella recorre países, va por diferentes partes dando conferencias, hasta hace poco todavía se la entrevistó y sigue hablando lo que ella logró, las fotografías que son los laureles que ella tiene de aquella época y los sigue teniendo actualmente, un símbolo de la reivindicación de la mujer en tiempos recientes y acá en este país. Pero ese modelo, traerlo al ámbito bíblico, ahí hay un gran salto, porque el modelo para el ámbito bíblico no es Catherine Switze, es 1 de Timoteo capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 11:1, textos que nos hablan del plan de Dios, de la sumisión de la mujer al liderazgo del hombre, un liderazgo de amor. Eso es evidente. Efesios 5, 1 de Pedro 3:7, allí aparece. De modo entonces que yo animo que este tema se agite. ¿Cuántas veces, hermanos, prefieren no tocarlo? Esperan que el tiempo lo aclare, más o menos como el ama de casa que no hace la limpieza general a fondo que hay que hacer, sino que dice, ya lo voy a hacer mañana, lo haré pasado, y si hay suciedad la pone debajo de la alfombra, ¿no? Porque todavía no es el momento de hacer la limpieza. No, esto no se va a arreglar así posponiéndolo, esto es encarándolo, porque se nos viene una apostasía muy grande, una rebelión contra la palabra de Dios. ¿En qué términos? Yo no sé, no sabemos el futuro, pero cuanto más aferrados, cuanto más dominemos la palabra, y en este tema en particular, las bases bíblicas del liderazgo o del rol que Dios puso en el liderazgo del hombre, la sumisión de la mujer, pero más que sumisión es el compañerismo, la ayuda idónea. Yo reitero aquel artículo que mencioné en la emisión anterior sobre un artículo en Wikipedia. Igualitarismo y complementarismo. Son dos enfoques distintos. El nuestro es complementarismo. Si esto lo entendemos, hasta lo podemos predicar, enseñar, aún más, fomentar en las familias que haya tal cosa de un liderazgo de amor de parte del marido, una sumisión de amor de parte de la esposa. Porque de hecho, agrego más todavía, ya está la profecía en el libro de Malaquías de la obra que haría Elías al final del tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Si el texto dice, he aquí yo envío a Elías antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, y yo hiera la tierra con maldición. Entonces está hablando de la segunda venida. ¿Y qué obra haría Elías? Pues justamente la opuesta a la ordenación de la mujer. ¿Cuál es? Es la reivindicación de la familia, cuando dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, por extensión el corazón de los matrimonios, un cónyuge con otro, es decir, la restauración de la familia. Y la familia es lo que Dios creó en Génesis 2, y luego por causa del pecado, el arreglo que Él tuvo que hacer en Génesis 3. Y que a la luz de Efesios 5 y 1 de Pedro 3 se entiende en qué consiste la sumisión de la mujer al marido y el liderazgo del marido en ese hogar y por extensión en la iglesia. Recordemos que en 1 de Timoteo 3, ya luego al siguiente capítulo, al hablar de la buena obra del obispado, del líder que quiere ser obispo, entre las recomendaciones menciona no solamente el marido de una sola mujer, sino que tenga a sus hijos en sujeción. Ahí se habla del concepto de sujeción. Un hombre que es sujeta, es decir, que lleva el liderazgo con los hijos y lo lleva con la esposa. ¿Por qué? Porque la iglesia es la extensión de la familia. Por lo tanto, lo que ocurre en el mundo secular, vemos, lógico, vivimos en este mundo y tenemos que predicar en él. Pero el modelo que Dios nos lo pone, ese de la familia, el de Génesis 2 y 3, particularmente el capítulo 3, como consecuencia del pecado, y cada familia lo tiene que llevar adelante. Al punto que allí en 1 de Pedro 3, habla de sumisión de la esposa al marido y da el ejemplo de Sara con Abraham. Cuando dice allí, y vosotras seréis hijas de Sara si estáis sujetas a vuestros maridos.
Entonces, esa sujeción hoy a las feministas les ofende, no les gusta, porque el telón de fondo que ellas tienen, muy triste por cierto, y real también, es el machismo. Pero eso es algo del mundo, y si hay maridos cristianos y adventistas en particular, machistas, es terrible. Es una ofensa, a mi modo de ver, tan pecaminosa como el adulterio. Un marido adventista, machista, es repugnante. Tenemos que ponerlo bien claro. Esto hay que enseñarlo, porque no es el plan de Dios. Justamente allí, volviendo a la profecía de Elías, del libro de Malaquías, a la hora de reivindicar, de reunir, de restaurar a las familias, hará volver el corazón de los padres a los hijos, etc. Entonces la familia tiene un papel tan importante en este tiempo final, que esa es la obra que Dios quiere hacer antes de la venida de Jesús. Y al hablar de familia, pues hablamos del modelo que Dios creó. Y ese modelo es el que pone allí en Génesis 3, que al llevar adelante los maridos, con dificultad, ¿qué familia no tiene problemas? Maridos, el carácter del marido, el carácter de la esposa, en muchas situaciones, claro que sí, se entiende eso, pero hay que curar. Y con ayuda, con orientación, con sabiduría, tratar de ser ese modelo, con el poder del Señor, para que entonces mostremos la otra cara contra el igualitarismo, que es la cara del complementarismo. Una mujer que se complementa, un marido que entiende su función de supremacía, de liderazgo, de señorío, como el Señor lo quería, pero un liderazgo de amor. Y si no, recordemos el texto de Efesios 5, que así como Cristo trata a la iglesia, así el marido tiene que tratar a su esposa. Ese es el modelo. Y aquí no hay ninguna supremacía. De Jesús la hay, pero una supremacía de amor, ¿o acaso maltrata a su esposa? No, de ninguna manera. Por eso este tema de la ordenación, le digo a los hermanos, ¿por qué yo lo considero importante? Hay quienes dicen, ya se zanjó, ya se terminó en el 2015, ya se votó, ojalá fuera así. Pero exactamente lo contrario, como nuestra división norteamericana, a la cual vivimos en el territorio adventista americano. Claro que sí. Y nosotros tenemos que estar unidos como hermanos apoyándonos, pero no podemos apoyar la rebelión. Y no solamente de la división norteamericana, se está extendiendo a uniones y aún a conferencias. Y aún en el territorio donde vivimos tenemos problemas también aquí en Los Ángeles. Entonces, ¿cómo podemos ser leales a Dios, leales a la palabra y ver hermanos que están pensando distinto, opuestos? Y ellos, el argumento que utilizan es que esto no es bíblico, esto es cultural, no es así, esto es bíblico. Por eso, yo digo, cuanto más mostremos en las familias, lógicamente, de la vereda opuesta, del lado de los ordenacionistas, usamos ese neologismo, ellos mirarán como con lupa a estos no ordenacionistas y viendo sus hogares, a ver si es cierto que hay tal cosa de complementarismo, la mujer sujeta al marido y el marido que lleva un señorío espiritual, cristiano, amoroso en el hogar. Lógicamente vivimos todos con problemas, en todos los hogares, tanto en los no ordenacionistas como en los ordenacionistas, digamos los hermanos que defienden una u otra postura. Acá no se trata de andar mirándonos con lupa, que si vamos a ver, mira aquel pastor que habla a favor del no ordenacionismo, fíjate cómo trata a su esposa. Es lamentable, yo dije repugnante hace un momento, es lamentable que ocurra eso, pero nuestra misión es fomentar el plan de Dios, que es la restauración de las familias, según la profecía del libro de Malaquías. Y al tener este plan en mente, pues tratemos a las familias, hagamos seminarios, busquemos llevar este asunto. Doy todavía una ilustración más. Cuando un hombre maneja un vehículo y tiene problemas con el vehículo, normalmente no es mecánico, pero a veces el hombre quiere solucionarlo. Levanta el capot allí y van a ver qué problema, el ruido, el chiflido que le hace allí el vehículo. Que si las bujías, que si alguna manguera suelta, lo que fuera. Y él intenta aquí, allá y allá y no le soluciona. Y por ahí prueba con algo y lo arruina. Y entonces la esposa que le va a decir, mira, si tú no sabes, no lo hagas, llama al mecánico. Y el mecánico sí sabe del vehículo. Bueno, el matrimonio es como un vehículo también. Y a veces cuando hay problemas, es bueno buscar a alguien que pueda ayudar a los problemas. Y normalmente pueden ser los pastores, hombres de experiencia, de conocimiento, sabiduría, y que orientan. Mira hermana, hágalo así, mira hermano, hágalo así. Y entonces para ver cómo van solucionando los problemas de familia, de matrimonio que pueda haber. Pero el plan de Dios es ese, levantar adelante, arriba, la familia, la sumisión de la mujer al marido y el liderazgo del marido para hacerle frente a este fenómeno del ordenacionismo que estamos viviendo actualmente. Yo creo que si tomamos conciencia de esto,
los hermanos que logren mirar que esto es una cuestión bíblica, entonces sí, van a ver que no pueden apoyar una rebelión. Por más que le den otro nombre, cultural, o que digan, no es bíblico, esto es cultural. Y entonces, así, la lección va a tener más sentido. Estamos hablando de unidad en la diversidad, pero unidad en base a una autoridad que es la palabra de Dios. Pero si ya me dicen, vamos a ser unidos en la diversidad, y es que yo me tengo que acercar a alguien que tiene otra autoridad, por ejemplo el islámico, que su autoridad es el Corán. Y entonces, a la hora de hablar con él, porque me tengo que unir con él, no puede haber unidad, porque su autoridad es otra. Mi autoridad y la de él no coinciden, ¿sí? Así también pasa con esto. Si la Biblia es la autoridad, respetémosla, miremos el texto. Pero aquí que a veces se reinterpretan textos. Esto lo hemos comentado hace 2 semanas atrás también. La reinterpretación de 2 de Corintios capítulo 5, 17, que somos una nueva creación en Cristo, las cosas viejas pasaron, y por lo tanto, al ser nueva creación, ya no estamos en Génesis 3, sino en Génesis 2 otra vez. No, eso es falso. Seguiremos en Génesis 3 hasta la segunda venida. Lo de Génesis 2 es una ilusión, tanto que fue al extremo, y lo comenté ya, de aquella iglesia, la primera iglesia nudista de Virginia. White Tail es la localidad, Rabo Blanco traducido al español, de esa gente. El pastor allí, pues, llevó adelante el extremo de 2 de Corintios 5, 17, de hacer que todos sus feligreses estén desnudos. ¿Por qué? Porque viven en Génesis capítulo 2, donde no tienen ropa. Y allí la cámara va filmando, cuida las partes privadas, y se ve a toda la gente allí, tanto en la iglesia como en la piscina, donde están ahí pasando su momento de relax, y están desnudos. Todos los miembros de la primera iglesia nudista de White Tail en Virginia. ¿Por qué? Por una interpretación alocada de Génesis, primeramente de 2 de Corintios 5, 17, y en consecuencia luego Génesis 2, conectado con Génesis 2. Bien, esto muestra que no podemos manosear el texto, hacer lo que queramos con el texto. Así se ha hecho con otros textos también, como Gálatas 3:28. Así que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Y por lo tanto, si no hay hombre o mujer, ¿por qué hacemos distinción de que el hombre es pastor y la mujer no puede serlo? Si no hay distinción ya. No, así el texto no habla de roles, está hablando de que para todos está la puerta abierta de la salvación. Así como pasa con los roles de la Trinidad. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, como están revelados en la Biblia, son iguales, pero el rol que tiene uno y otro son distintos. El rol que le toca a uno no es el mismo rol que le toca al otro. Acá lo mismo. El hombre y la mujer son iguales porque no nos parecemos no somos iguales a los animales, por empezar. Somos creados a imagen de Dios. Y por lo tanto Dios miró a la pareja algo muy especial porque son sus hijos directos, creados a imagen de Él. Pero los roles que puso son distintos y mayormente como consecuencia del pecado. Si no hubiera habido pecado, la historia hubiera sido diferente. Claro que sí. Sí, es yendo a internet, las 3 w.saeta, saeta.ga, como gato, G-A. Allí, al ir a esa página en internet, hay varias cosas para mirar, pero una de ellas es el YouTube Live, que es el YouTube en vivo. Hacia arriba uno pica y ahí aparecen mis temas a lo largo de los años que están compilados las 24 horas al día, pues ahí se puede escuchar sermones y algunas clases, en fin, que pueda ser de inspiración. Mi teléfono también, si alguien quiere conectarme, es 323-401-5597. Allí, con gusto, el WhatsApp lo mismo. Reitero el número, 323-401-5597, porque yo estoy abierto para conversar, me gusta conversar, mostrar los textos bíblicos, debatir si es necesario también en estos temas que estamos escuchando, para tratar de arrojar más luz de esta situación que estamos viviendo como adventistas, ya que nos amamos como pueblo adventista, aunque no nos conozcamos, al llamarnos adventistas ya sabemos que somos hermanos, pero hermanos que estamos sometidos a una misma autoridad, que es la palabra de Dios. Si se nos trae otra autoridad, allí hay diferencias. Mire, yo pienso en esto, ¿no? Que así como pasó con la teoría rara de Desmond Ford, y después de la cual se entendió mejor el santuario, que el DARCOM, aquel comité, produjo sus manuales, 7 manuales muy ricos en explicación sobre el santuario y sus servicios.
algo similar pase ahora con esto, que Dios permita lo que está pasando para que se entienda mejor este tema, como es la familia, el liderazgo espiritual del hombre, la sumisión espiritual de la mujer también, allí, porque la familia es importante en este tiempo del fin, y entonces sacarlo a luz este tema, frente a este trasfondo triste de esta rebelión, creo que nos va a ayudar a nosotros para que conversemos más a fondo de que no es solamente el tema de liderazgo femenino, o sea, pastora mujer, sino que esto tiene que ver con el hombre, su rol en el hogar, la esposa, su rol en el hogar, en la familia, los hijos que aprendan estas cosas, y la iglesia se torne más saludable en esta área especialmente. Yo también creo igual, me hace acordar a Elías, cuando ya la mayoría tomaba la postura opuesta, que él les pregunta a la gente, decídanse si aquí, allá, y se veía solo. Y sin embargo él no se fue a formar una nueva congregación. No. Era luchar hasta el final, hasta que caiga toda y que finalmente cayó. No solamente el rey Acab, aquella generación, sino el reino de Samaria. Vinieron los enemigos asirios y lo destruyeron. Así que esto va a pasar igual. Salirnos de la iglesia adventista, aunque como usted dice, llega a pasar la triste sorpresa, igualmente seguiremos como voces aisladas, a menos que nos echen, y así le pasaba a Jeremías, poco más lo desglosaban cuando lo tiran allí al pozo, está en el cepo, en la cárcel, él estaba desglosado, digamos, casi de la iglesia, así, ¿no? Y sin embargo él seguía adelante, él no renunció, hasta era llevado de aquí, llevado de allá, finalmente lo llevan a Egipto también, o sea, un pobre hombre que nunca buscó apartarse y formar una nueva congregación. Al contrario, trabajar hasta el final con lo que estaba corrompido, hasta que finalmente Dios tuvo que castigar. Hoy, si llega a pasar eso, ya miramos esos antecedentes para fortalecernos y no cometer errores de salirnos. Oh, sí. Este es fascinante. Lo estoy preparando, ya tengo avanzado, pero todavía no está terminado porque lo quiero no solamente en diapositiva, sino en audio. Y entonces estamos ya casi por iniciar la grabación. Van a ser 10 capítulos, y entre ellos, parte de ellos tiene que ver con la séptima trompeta, al menos cómo la interpreto yo, cómo miro yo esa séptima trompeta, difiere de la presentación de, por decir un ejemplo, miró ya la trompeta como que se cumplió en 1844. Yo entiendo que no, que más bien es para un evento futuro cercano, y entonces ahí se va a presenciar qué es y el desenlace final, ¿no? Así que con todo gusto, incluso en una lámina quiero mostrar la interpretación de las 7 trompetas que son características en la iglesia adventista, de acuerdo a una publicación que se hizo en el 2014 en la revista Ministry. Allí él hizo una publicación muy bonita y muestra un resumen de las posturas de toda la gente, de todas las trompetas, las 7 trompetas, y especialmente cuando se llega a la séptima, el planteo de cada cual, ¿no? Y ahí es donde quiero hacer yo mi aporte, por qué sostengo lo que sostengo, y con gusto yo pues sí, quisiera hacer eso. Y el Armagedón lógicamente va a ser una derivación, eso como quien dice, le sigue a la séptima trompeta, esto porque tiene que ver con la parte final, ya poquito antes de la venida de Jesús, con la liberación, como cuenta ahí el conflicto de los siglos, que a la medianoche sale el sol y sorprende a los pecadores. Entonces ese momento es el momento del Armagedón. Y presentarlo también con la base bíblica, y lógicamente la hermana White es muy abundante en los textos allí de Apocalipsis, tanto el capítulo 16 como el 19 que hablan del Armagedón, y también lo del segundo Armagedón, que es después del milenio. La palabra polemos, que aparece en ambos lados, tanto antes del milenio como después del milenio, y al leer Gog y Magog, después del milenio, la descripción que da en Ezequiel 38 y 39 es, pero un calco del primer Polemos. O sea, por eso yo digo segundo Armagedón, es un calco, habla de fuego y azufre, cómo cae de fuego del cielo, etcétera. Dios lo cuide. Son las 3W saeta, S-A-E-T-A, saeta.ga, G-A, así como gato, G-A. Entonces al buscar en esa página, allí salta la página, y lo que puedo recomendar es el YouTube Live que aparece allí, que uno pica y entonces allí da la señal de las 24 horas, saeta en vivo, y entonces es la recopilación de todos los mensajes, sermones,
cursos de enseñanza, en fin. A lo largo de los años, allí se preparó para que pueda ser de alimento, de inspiración para quienes quieran escuchar y ver material que está muy interesante. E incluso con el WhatsApp también, ahí de paso en Saeta en Vivo, en ese icono de YouTube Live que aparece allí en la página, saeta.ga, ahí aparece en la pantalla permanentemente el número de teléfono y el WhatsApp. Mi número es 323-401-5597. E incluso estamos tratando de llenar un blog donde hago mis presentaciones, y si hay inquietudes bíblicas de hermanos, amigos que quieran hacer preguntas de la Biblia o de la iglesia, nosotros preparamos el material y lo subimos también al blog, de modo que pueda ayudar a inspirar a otras personas que tengan interés sobre esos temas, porque debido a que hay mucha variedad y mucha información, a veces contradictoria, y uno quisiera tener una información bíblica, pues con base bíblica, ahí es donde presentamos nuestra respuesta a ciertos asuntos que estén campeando actualmente.